Crash Bandicoot es una de las sagas de videojuegos más queridas del mundo gamer, debido al gran cariño de los fans que ha ido cosechando durante todo su tiempo de vida. Una figura icónica de la infancia y que sin ella el mundo de los videojuegos no sería lo que es hoy. Al menos eso dicen quienes conocen la saga, porque para mí es un rotundo meh. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Crash es una imagen inmaculada para muchos jugadores de la vieja escuela, debido a lo que representa para ellos. Es un personaje que los acompañó durante su temprana etapa en el mundo de los videojuegos, y no es para menos. Si bien nunca me topé con el marsupial, sé lo que representa el nombre de Crash en la industria. No por nada, el séquito de fans no hace más que crecer. Y el ámbito móvil no es ajeno a ello. Con eso en mente surge Crash on the Run, el título oficial para Android de esta franquicia, traído a nosotros gracias a los responsables de Candy Crush, King. Y sí, este nombre no es bien recibido en la industria de los videojuegos móviles, debido a su fama en cuanto al sistema de monetización que suele manejar. Aún así, con esto en contra, me aventuré a conocer a Crash por primera vez. Y pues mi experiencia fue no tan mala, pero nada del otro mundo. Y es que pensaba hacer una reseña más compleja del juego, pero después de algunas horas jugando, llegué a la conclusión de que no hay mucho que reseñar. El juego es como lo describe el título, run o correr, una modalidad clásica de los primeros juegos para móviles. Solo tienes que saltar, esquivar o destruir objetos durante tu camino, recogiendo de vez en cuando materiales que irás necesitando para pasar al siguiente nivel y ya. No hay más misterio. Esto no necesariamente es malo, ya que investigando un poco algunos gameplays de la saga de Crash, esta modalidad le queda como anillo al dedo, además de que Crash on the Run rompe un poco el molde de los runners clásicos que tanto hemos visto, los cuales solo corres hasta que chocas con algo. Crash o su hermana, porque puedes escoger a su hermana, corren de un punto A a un punto B, teniendo una especie de historia principal, donde, llegando al punto B, tienes a un subjefe que tienes que derrotar para avanzar al siguiente subjefe. Una vez que derrotes a 4 de ellos, te enfrentas al jefe final de turno, que pues mucha dificultad no representa. Aún así, es un giro interesante para una mecánica algo sencilla. Crash on the Run también ofrece dos modos de juego más, carrera de materiales en donde te adentras en varios escenarios por materiales que necesitarás para poder jugar la historia principal. El modo sigue los clásicos pasos de un runner clásico, donde puedes correr cuanto quieras para seguir recolectando materiales o poder salir en cualquier salida que el modo te ofrezca. El segundo modo es el modo carrera de desafíos, donde correrás cumpliendo ciertos retos para ganar. Y el mejor de ellos, según yo, es carrera contra el tiempo, donde el reto es más grande conforme más avanzas. Sumado a estos modos tendrás un pase de batalla, tanto gratuito como de paga, un lobby similar a una isla en donde están las máquinas que crearán los elementos que irás necesitando, los retos diarios, tu progresión, una pestaña para clanes y algunas cosillas más. ¿Todo esto lo hace un buen juego? Pues depende de a quién le preguntes, y es que si se lo preguntas a alguien que ha sido fan de Crash, es muy probable que su respuesta sea que lograron transportar gran parte del encanto del marsupial a este juego, envolviéndolo en un empaque bonito, porque sí, he de agregar que el juego se ve muy bien, además de sencillo para que cualquiera lo pueda disfrutar. Pero si haces esta pregunta a alguien que en su vida ha jugado algún título de Crash o lo conoce, dirá que es divertido solo si lo juegas por 5 minutos, ya que más tiempo de eso el juego se vuelve repetitivo y aburrido, volviéndolo un runner más del montón. Entonces, ¿este canal le da el visto bueno para descargarlo? No, pero no porque sea malo. El juego no es malo, de hecho, como dije, tiene ciertos giros interesantes, pero comparado con los estándares que les he traído, este juego pasa sin pena ni gloria, por lo que queda en ustedes, como siempre, la última palabra. Y bueno, de mi parte sería todo. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano.
divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.